tiene principalmente la función de saber en el fondo cuántas personas están enfermas, dónde hay mayores prevalencias de la enfermedad por COVID, etcétera. Entonces, es un concepto que es un poco más cercano hoy día al concepto de la epidemiología, como el estudio de la presencia, prevalencia de las enfermedades, pero vamos a mirar que esa forma más tradicional de visualizar los procesos de salud y enfermedad eh, ha sido tensionada y sigue siendo tensionada a propósito de una mirada más colectiva de la salud. Entonces, cuando vamos al concepto general, vamos a visualizar que la epidemiología finalmente lo que estudia es la distribución de las enfermedades y esto lo analiza desde cómo ocurren en las poblaciones, con qué frecuencia. Sí, hay diferentes medidas que tiene la epidemiología para poder analizar por qué aparecen las enfermedades, en qué lugares, con qué frecuencia, cuáles son los factores de riesgo que influyen en la posibilidad de enfermar. Y cuando hablamos de enfermedades, no estamos hablando solamente de aquellas enfermedades más clásicas, eh, como aquellas que afectan el cuerpo más físico, ¿no? Sino aquellas también que influyen en la salud más psicosocial, eh, y que muchas veces quedan un poco ocultas o quedan en un segundo plano frente al análisis epidemiológico de enfermedades más clásicas, ¿no? Como la gripe, hoy día el COVID, enfermedades de transmisión sexual, los problemas nutricionales, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a visualizar que en general la epidemiología se preocupa de eso, ¿no? Como la distribución de las enfermedades y cómo están determinadas en las poblaciones, cuáles son los factores que influyen en la aparición, en la mantención de la enfermedad en general. Entonces, como yo decía, en lo preliminar hay una epidemiología que es más clásica, que es aquella que estamos acostumbrados a ver ahora en el proceso de la enfermedad por COVID, ¿no? Que es el estudio de la enfermedad, cuán frecuente o cuán común o en cuántas cantidad de personas o en qué lugares aparece la enfermedad, ¿sí? Hoy día vemos en los informes epidemiológicos que nos dicen hay tantos casos de COVID en tales regiones, la prevalencia es, la mortalidad de las enfermedades es tanto, ¿sí? Entonces, la epidemiología clásica lo que ha desarrollado en general es eso, ¿no? El estudio de la aparición de la enfermedad, de la mantención de la enfermedad. Y se basa principalmente en una clasificación que es clínica, ¿no? Que aparece de los manuales diagnósticos, que aparece de la visualización de los criterios diagnósticos que están establecidos en los manuales internacionales, etc. Y analiza el origen de las enfermedades desde una mirada biológica, genética, de los estilos de vida sanitaria, ¿no? Ahí podemos analizar, por ejemplo, la aparición de ciertas enfermedades de transmisión sexual a propósito de ciertas conductas o funcionamiento en la interacción o ciertas enfermedades infectocontagiosas a propósito de las medidas sanitarias que tienen algunas localidades, o biológicas como la presencia del cáncer o genética, etcétera, ¿no? Entonces, la epidemiología clásica se preocupa de eso y se concibe el proceso de salud-enfermedad desde un proceso en el cual se establecen riesgos, ¿ya? En una causalidad que es bastante lineal, y una de las críticas que emergen a esta epidemiología es que se omite esta mirada grupal y colectiva del proceso de salud-enfermedad. La epidemiología clásica observa el proceso de salud-enfermedad desde la mirada de cuántos individuos, con qué frecuencia, incluso cuando mira el colectivo, cuando mira los grupos que se enferman, como decimos a ver determinados grupos poblacionales, donde hay cierta prevalencia de alguna enfermedad, esa mirada sigue siendo desde el conteo de personas enfermas en ese grupo. Aquí hay una imagen que muestra un poco cuál es la mirada más clásica de la epidemiología, eh, donde la epidemiología establecía en el fondo cuáles son los objetos de análisis, ¿no? Entonces, decía, bueno, la epidemiología tiene que ver con el objeto clínico, pero desde la determinante clínica, ¿no? Desde la aparición del síntoma, desde la función afectada, desde el componente afectado, en la aparición de un cuadro infeccioso o de enfermedad que tiene una característica sintomatológica amplia, ¿no? La,
y se establece, como pueden ver aquí, como pueden ver, más allá del espacio que está tachado, que lo que está más allá, que tiene que ver con la determinación social, tiene que ver con las ciencias sociales, tiene que ver con la historia, ¿sí? No es objeto de la epidemiología clásica. Profe, ¿Sí? una compañera dice que parece que hay personas en la lista de espera. Ya, voy a revisar. Hay una persona en lista de espera. Bueno, como estaba diciendo, entonces, ¿cuál es el objeto el objeto epidemiológico? Y tiene que ver con los determinantes clínicos y determinantes epidemiológicos que influyen en la aparición de una enfermedad determinada. Sin embargo, la epidemiología tampoco se ocupa de cuáles son los elementos más fisiopatológicos, porque determina que ese es un objeto clínico, que tiene que ver con la clínica, con la intervención específica, donde se analiza cuáles son los componentes que se afectan. La epidemiología en esto viene a visualizar la enfermedad, ¿verdad? Si hacemos el análisis del COVID, la epidemiología no se preocupa de cuál es el proceso neurofisiológico o fisiológico o biológico que influye en que aparezca la cefalea a propósito de la infección por COVID, o cuál es el proceso por el cual el COVID eh, afecta a las vías respiratorias y de qué manera, sino que se ocupa de la aparición, de en cuántas personas aparece, cuáles son los factores de riesgo que hacen que haya mayor prevalencia del cuadro de la enfermedad. Tampoco se ocupa, la epidemiología clásica digo, de las características de esas poblaciones eh, donde aparece, ¿no? Como elementos más colectivos o de la historicidad que puede tener un grupo determinado. Entonces, esta mirada más tradicional de la epidemiología convencional, disculpen si estoy deteniéndome, pero es que siguen ingresando personas y es difícil seguir el hilo si estoy cada rato ingresando personas. Voy a hacer una pausa. Si hay personas que estén en la sala de espera, en unos 5 minutos voy a hacerlas ingresar para ir haciendo pausas para hacer eso, porque si no es un poco molesto estar todo el rato Profe, ingresándolos. ¿Sí? profe, si quiere me deja de coanfitriona para ir ingresando a las personas y así no se distrae. Ya, no sé quién me habló, sí. Yo, Catherine, pues. Catherine Delgado. Ya, súper. Gracias, Catherine. Me va a ayudar un montón, porque si no me distraigo ahí con las alertas del Zoom. Gracias. Como decía entonces, la aparición de este objeto de estudio de la epidemiología tradicional o convencional hizo que se empiecen a aparecer análisis, ¿no? De cuál es el objeto de la epidemiología. Y ahí, cuando se empieza a visualizar si es que la epidemiología más clásica o tradicional se preocupa de los elementos más grupales o colectivos, se empieza a dar cuenta que es el foco de la epidemiología clásica en lo colectivo está determinado por el espacio de las muestras, ¿no? De los grupos, del grupo de personas al cual se estudiaba. Entonces, no había un análisis de cuál era la historia, cuáles son los factores culturales que hacen que un colectivo sea un colectivo, ¿no? De esta mirada comunitaria, sino que estaban agrupados por ciertas características que generalmente estaban determinadas por la exposición a ciertos riesgos o cierta distribución en zonas particulares que eran el objeto de estudio de la epidemiología. Por ejemplo, en el caso, insisto nuevamente, del COVID, esto puede estar delimitado por la ubicación espacial, ¿no? De dónde viven las personas. Sin embargo, no hay un análisis de qué características tienen en común esas personas que viven, que hace que estén más o menos expuestas a la enfermedad por COVID. Y ese razonamiento epidemiológico que es más tradicional, se basa principalmente en teorías de probabilidades, análisis estadístico, ¿ya? Y una construcción de esa relación desde análisis más causales, ¿sí? Una causalidad que es mucho más lineal. Y en ese análisis de esta crítica de la epidemiología más convencional o tradicional, lo social queda relegado a un factor de riesgo, ¿sí? Como vivir en cierto lugar o tener cierta característica cultural es uno de los factores de riesgo más que visualiza la epidemiología social y no en esta mirada, o sea, la epidemiología clásica en esta mirada tradicional. Esta imagen
es el fenómeno, el análisis de la caja negra que establece la epidemiología más clásica, donde se plantea que hay una serie de elementos que vamos a llamar riesgos, ¿ya? Que se conjugan entre ellos y que generan una enfermedad. Entonces la epidemiología clásica o tradicional no omite la presencia de esos riesgos, dice existen, ¿no? Hay diferentes causas que producen la enfermedad. Sin embargo, la lógica de la caja negra parte de la base de decir, no sabemos cómo esto se conjuga finalmente para hacer la enfermedad, para generar la enfermedad, sin embargo sabemos que estos elementos están presentes. Entonces podemos hacer el análisis, si colocamos aquí donde dice enfermedad, por ejemplo, la depresión, podemos decir que claro, el estrés pudiese ser un elemento que influye en la aparición de depresión, el género pudiese ser un elemento que influye en la prevalencia de la depresión, ¿sí? Pero luego cómo se conjugan estos elementos, la caja negra es algo que no lo determina, ¿no? Por eso es la caja negra, está como este espacio oscuro donde no entendemos muy bien qué es lo que sucede. Y esa es una mirada que ha sido muy criticada de la epidemiología clásica, ¿sí? Sin embargo, es algo que se preserva y que se mantiene comúnmente en muchos aspectos del análisis de salud, porque nosotros hemos podido escuchar en diferentes momentos que en la lógica multicausal, ¿no? Hay diferentes causas, diferentes factores. Cuando ustedes hacen análisis de caso, hablan de los factores que influyen en una determinada situación. Sin embargo, esta sigue siendo una mirada clásica, ¿no? Sabemos que están estos factores, pero luego el análisis es cómo se relacionan estos factores para producir la situación de salud que es objeto de mi interés o del interés clínico o profesional, ¿sí? Además, esta mirada de la caja negra establece que estos factores de riesgo en general tienen más o menos la misma jerarquía, ¿sí? Van a ser medidos de la misma manera, y no van a tener mayor o menor preponderancia unos con otros en relación a la producción de la enfermedad, porque lo que podemos visualizar desde la mirada tradicional es si está presente o no está presente el factor de riesgo en la aparición o no de la enfermedad. Este análisis da paso a una crisis de la epidemiología, donde lo que se establece en el fondo es que la mirada tradicional o la mirada clásica epidemiológica es finita para poder analizar los procesos de salud y enfermedad, y se empieza a desarrollar una mirada alternativa frente a esta salud pública que es un poco hegemónica y que tiene que ver mucho con la mirada de Occidente de los procesos de salud y enfermedad, ¿no? Que son lineales, que responden a una serie de elementos causales que lo provocan. Entonces, finalmente, como al término de los años 60, se hace un análisis más crítico de esto y se empieza a visualizar de que el carácter de la enfermedad no basta de ser analizado solo por factores de riesgo, ¿sí? Y esta dicotomía entre si es que la enfermedad es biológica o social se hace más presente, lo que hace que sea más complejo el poder entender por qué las personas enferman y cuáles son los elementos que están influyendo en ese proceso de salud-enfermedad. Se hace esta dicotomía a la medida que los paradigmas de análisis van estableciendo que la enfermedad o tiene que ser biológica o tiene que ser social. Y cuando hablamos de lo social, no se hace una asociación tan específica a la mirada biológica, ¿no? Como hay enfermedades que son producto de la biología, por decirlo de alguna manera, y otras que tienen que ver con una construcción más social. Sin embargo, más adelante, el análisis crítico que hace la salud colectiva y la mirada comunitaria crítica de la salud pública establece que no hay una dicotomía ahí, no hay polos opuestos, ¿no? Sino que hay elementos que interactúan y que hacen que visualicemos que lo individual, que es donde se presenta la enfermedad, no está por sobre lo colectivo, sino que hay una asociación que es íntima y que para poder hacer un análisis denso y suficiente es importante hacer esa relación y preocuparnos de aquello que está en la caja negra, que es lo que la epidemiología clásica no lo toma. Entonces, para adentrarnos en esto, lo que yo les planteo aquí es un elemento de realidad, ¿no? Esta es una noticia del año pasado, donde el entonces ministro de Salud decía que él no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento en Chile. Este titular, que aparece en un medio de circulación nacional, se asocia a
lo que estaba pasando con el COVID en cuanto al aumento de la prevalencia del COVID, el aumento de la mortalidad y además la aparición de focos de contagio importantes en ciertas zonas donde había mayor presencia de pobreza y hacinamiento o factores de vulnerabilidad. Entonces, esto es lo que viene a criticar la mirada de la epidemiología social. Es como la lógica en salud donde no se considera cuál es la influencia que van a tener factores o determinantes sociales en salud en la aparición o no de una enfermedad. Y considerando, bueno, que obviamente aquí, como ustedes pueden ver, era el ministro de Salud en ese tiempo y fue uno de los elementos que influyó también seguro en su salida, ¿no? Una noticia más cercana, esto fue hace poquito, algunos meses. Pobreza y COVID. Estudio detecta mayor número de muertes asociadas a menos años de escolaridad y hacinamiento. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y qué relación tiene el COVID con la menor escolaridad? ¿Alguien pudiese comentarme qué asociación cree que tiene el COVID con la presencia de menos años de escolaridad? Que menos años de escolaridad, menos educación, menos conocimiento y estamos propensos por ignorancia a contagiarse. Ok. Em, El otro día igual hubo en las noticias, mostraron un documental respecto a los niveles de analfabetismo que había en Chile y de repente la información que se entrega es casi todo por escrito, medios como personas que no saben leer tampoco podrían acceder a esa información. Ok. Y yo, Ya, o sea que lo que ustedes dicen es, como la persona tiene menos años de escolaridad, probablemente es más difícil que siga indicaciones o que pudiese tener menos conocimiento, por tanto, pudiese establecer menos medidas de cuidado para no contagiarse, ¿sí? También a la capacidad de recursos que pueda acceder. Ok. Ahora, si nos salimos un momento del COVID y yo les pregunto a ustedes, ¿qué efectos tienen los menores años de escolaridad en las personas? Olvídense por un momento de la salud y del COVID. ¿Qué efectos tiene que una persona tenga menos años de escolaridad? Vulneración de sus derechos, precarización en los trabajos. Menos cantidad de ingresos por falta de especialización, profesionalidad y conocimientos para trabajos mejores remunerados normalmente. Okay. Súper bien. Se fijan que ahí aparecieron varios elementos, ¿no? En el chat igual, Nicolás dice, tiene que ver con el acceso a las oportunidades laborales, a la vivienda, menor experiencia vital. Ok. Entonces, la pregunta que sigue luego es, ¿y todo eso que ustedes acaban de decir, qué influencia tiene en la posibilidad de enfermar? ¿Tiene alguna influencia? O sea, el tener menor acceso a la vivienda, tener menor trabajo, menos ingresos, ¿va a tener influencia en la posibilidad de enfermar? Yo creo que depende igual, profe. ¿Ya? ¿De qué dependería? Desde mi experiencia, por ejemplo, las personas de campo que por lo general no tienen escolaridad más allá de la básica o simplemente no tienen, a veces cuentan con una mejor salud que una persona que está urbanizada. Se enferman menos. Eso yo creo que depende del contexto. Ok, ya. En algunas personas entonces no sería tan influyente, ¿sí? Pero nuevamente, la pregunta es, lo que ustedes señalaban como efectos de los menos años de escolaridad, como los problemas de acceso a la vivienda, menores ingresos, y ahí pudiésemos decir, ¿no? La afectación de la posición socioeconómica, pudiésemos asociar los menores ingresos a la afectación de la alimentación, ¿sí? Pudiese tener efectos que influyan en que una persona pueda ser más probable que fallezca, por ejemplo, por COVID. Sí, profe, porque al final si hablamos de la alimentación, por ejemplo, también la nutrición a lo mejor no es tan adecuada y no es balanceada, entonces por ende las defensas de esas personas también van a estar como más débiles, más fácil de entrar el virus
Y no solamente por eso, sino que también las condiciones de hacinamiento, viven ahí muchas personas juntas de repente, eh, no sé, pues familias completas, tíos, primos, hermanos. Entonces, entonces mucho más, o sea, mucho más probable de que se puedan enfermar, aún así no queriendo enfermarse, porque puede que sepan de la información y sean conscientes también, socialmente, se cuiden, pero uno nunca sabe, de repente igual. eh, Trabajando te puedes pegar el virus, también eso es lo otro, tienen que salir más a la calle a trabajar, frente a otras personas que a lo mejor, como nosotros, podemos trabajar desde la casa. Entonces, esa es como la diferencia, yo creo. Sí, sí, hay varios elementos ahí, pero exactamente este análisis pequeñito que estamos haciendo, con un ejemplo solamente, da cuenta de lo que les decía antes. No basta con saber la presencia de un factor para determinar el por qué una persona enferma, y en este caso por qué una persona muere producto de una enfermedad. ¿Sí? Cuando hacemos el análisis solamente diciendo qué relación tiene la escolaridad con el COVID, aparecen algunos elementos bien limitados. Pero cuando yo luego les pregunto, ¿qué efectos tienen los menores años de escolaridad en la vida? Aparecen un sinfín de factores. Y todos esos factores, si los analizamos luego con la relación o los relacionamos con la mortalidad por COVID, muchos de ellos van a tener una asociación de otro orden, distinto a lo que hacíamos cuando visualizábamos solo la escolaridad. A eso me refiero, y eso es lo que en general se refiere la crítica a la caja negra, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de qué es lo que pasa en esa caja negra, porque ahí es donde va a estar lo que realmente genera la afectación del proceso de salud-enfermedad y atención, ¿sí? Porque uno de los elementos que aparece en la mirada de la epidemiología social es la atención también. Los menores años de escolaridad tienen que ver con los ingresos. En un sistema de salud que principalmente se basa en el gasto de bolsillo, los ingresos tienen relación con la posibilidad de recibir atención oportuna, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es un análisis que no vamos a resolver obviamente en esta conversación, pero lo que trato de mostrarles con un ejemplo es que esa es la caja negra a la que hay que atacar, en el fondo es visualizar qué es lo que pasa ahí. Y eso es lo que la epidemiología crítica trata de colocar como énfasis. En ese ámbito, Nancy Krieger, que tienen un documento ahí de apoyo de un glosario de epidemiología, habla que la enfermedad es la expresión biológica de la desigualdad social. ¿Sí? Dice que en el fondo la desigualdad se expresa biológicamente, ¿sí? En lo que nosotros llamamos procesos de atención o procesos de afectación de la salud. ¿Sí? Ella es una profesora de la Escuela de Salud Pública de Harvard y analiza históricamente en diferentes momentos las desigualdades en salud, especialmente las que tienen que ver con clase y género. ¿Sí? Esto podría Pero relacionarse con, perdón que le interrumpa, con la ¿sí? epigenética quizás, así como de también todo lo ambiental tiene que ver también con cómo se desarrollan las personas. Sí, claro, cuando analizamos la mirada de la epidemiología social, es visualizar también que estamos expuestos, no estamos expuestos, sino que vivimos y estamos en un ecosistema, somos también seres que se han construido históricamente desde los aspectos biológicos más básicos, eh, y que todo eso interactúa en un proceso de enfermedad, y todo se afecta además en un proceso de enfermedad. No podemos entender, por ejemplo, desde el desarrollo evolutivo solamente, de una mirada eh, genética, ¿sí? O neurofisiológica, un proceso de enfermedad, porque no solamente afecta a ese componente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos una afectación neurobiológica, tenemos una afectación en la conducta. Esa afectación en la conducta tiene influencia en cómo nos relacionamos con las personas y cómo vivenciamos lo que hacemos día a día. ¿Sí? Entonces, cuando estamos con una situación de afectación de la conducta en un espacio altamente deprivado, con pocos recursos, probablemente van a asociarse diferentes dificultades anexas que no van a aparecer en otros contextos. ¿Sí? Entonces, esta mirada de los factores es importante, sí, tenemos que reconocer cuáles son los factores que están en juego, pero luego tenemos que analizar cómo se conjugan esos factores. No basta con la presencia, ¿sí? O ausencia de un factor determinado. Entonces, esta mirada de la expresión biológica de la desigualdad viene a referirse un poco en cómo las personas van a incorporar o expresar biológicamente todo lo que son sus experiencias, y eso está asociado directamente a la desigualdad, que es económica, que es social,
¿sí? Desde que nos estamos gestando hasta que morimos. ¿Sí? Hay una influencia directa de la desigualdad, y cuando hablamos de desigualdad tenemos que visualizar entonces que la enfermedad va a estar influida directamente también por los sistemas sociales, por las políticas públicas, por cómo se construyen los estados, porque tiene relación, ustedes ya se han ido adentrando en eso, ¿no? Como la desigualdad, desde dónde emerge, ¿no? Entonces, vamos a visualizar que lo biológico, lo social, siempre va a estar influenciado e influenciando el cómo vivimos, cómo nos desarrollamos, cómo morimos, ¿sí? Y esto es un elemento central para hacer un análisis epidemiológico social, ¿ya? Desde una mirada más crítica a la epidemiología clásica, ¿sí? La discriminación tiene influencias en la enfermedad, la pobreza tiene influencias en lo que nosotros llamamos enfermedad, una enfermedad incluso biológica, ¿no? La pobreza tiene influencia en la nutrición infantil tiene influencia en el desarrollo de ciertos cuadros o síndromes en la etapa intrauterina o en la primera infancia, ¿sí? Entonces visualizar que no podemos sacar la enfermedad de la vivencia del espacio que habitamos, de la cultura que tenemos, del espacio social que nos nutre. Entonces, aquí Krieger hace una analogía que a mí me gusta mucho, que es que para criticar la mirada multicausal de la caja negra, ¿sí? Ella dice que vamos a hablar de la telaraña, ¿sí? Vamos a hablar de una telaraña de causas. La telaraña tiene diferentes hilos, ¿cierto? Y se construye como una serie de hilos que están interconectados, ¿sí? Y dice que cuando hablamos de lo multicausal, siempre hablamos de esos hilos, hablamos de las causas, hablamos de cómo se construye, de esta red causal. Pero nunca nos preguntamos cuál fue la araña que tejió la telaraña, ¿sí? O sea, nunca analizamos o nunca analizábamos en esta mirada anterior a la epidemiología crítico-social por qué se tejió la telaraña, quién la tejió, para qué la tejió, ¿sí? Solamente nos dedicamos a observar que está construida, que existe. Y aquí la invitación desde la epidemiología social y crítica es preguntarnos dónde está la araña, ¿sí? ¿Y por qué construyó esa telaraña que hoy día nosotros llamamos factores que influyen en la determinación de una enfermedad en particular. Entonces, así, la epidemiología social viene a ser una rama de la epidemiología o una alternativa a la epidemiología que se va a ocupar en la forma en que las estructuras sociales, las instituciones y las relaciones influyen en la salud, ¿sí? Viene emergiendo de una mirada menos occidental, incluso desde el sur, más latinoamericana, frente a lo que es la epidemiología clásica o tradicional, que tiene una construcción que es más anglosajona y del hemisferio norte, ¿sí? Viene muy asociada a la salud colectiva, que viene a ser un movimiento alternativo a la salud pública clásica, y de alguna forma contrarresta esta mirada positivista que tiene la epidemiología convencional, construyéndose desde un paradigma que es más histórico-social, ¿sí? Entonces, se preocupa de describir e intervenir luego, en su proceso más de intervención, sobre las condiciones que promueven o perjudican la salud, y no solamente analizando la mirada de la enfermedad, sino cómo la mantención de la salud se ve afectada. Ya decía al principio que la epidemiología clásica, tradicional, se preocupa de la enfermedad, no de la salud. Y hace una crítica directa al alcance que tiene la epidemiología tradicional en cuanto a la causalidad social, ¿sí? Entonces, ahí se establece además una mirada muy política en la epidemiología, que viene a establecer un discurso que es más contrahegemónico frente a esta mirada anglosajona, occidental, ¿sí? Que es institucionalista, donde la información solamente se construye desde la presencia de factores, ¿sí? Y no hay tampoco un rol que se determina desde la comunidad o desde la historia de los colectivos para con su propia salud, ¿sí? Entonces, dejamos de mirar en una mirada más crítica o más social de la epidemiología a la enfermedad solamente como algo que existe y que se analiza desde los factores que influyen, sino que tratamos de entender el cómo se construye la enfermedad o cómo se afecta la salud, cuáles son los elementos que limitan la mantención de la salud y que no solo tienen que ver con los individuos, sino también con el espacio que habitan, las políticas que los influyen, la construcción de la sociedad, una sociedad determinada, etc.
Entonces, en esa mirada, la construcción de la enfermedad va a estar determinada por el carácter social. Como dice aquí, la conceptualización que se hace en un momento dado respecto a qué es enfermedad y por qué se presenta, ¿sí? Entonces, aquí la mirada es entendida, la mirada de la enfermedad es entendida como más allá de lo biológico, ¿sí? Y siempre considerando los factores sociales que la determinan, ¿sí? Y aquí un factor importante que también hace como una crítica relevante a la epidemiología social es esta mirada de la epidemiología tradicional sobre la enfermedad, que está fuertemente influenciada sobre la mirada capitalista, ¿no? Desde el enfermar es relevante en la medida que afecta la capacidad de trabajo, ¿sí? Entonces, se asocia la enfermedad a una mirada económica, donde no nos ha preocupado en esa mirada tradicionalmente el por qué se construye la enfermedad, sino prevenir la aparición de la enfermedad, ¿sí? En esta mirada de evitar la pérdida de años de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta mirada social va más allá de lo que sucede en el ámbito laboral, va más allá de la posibilidad o no de trabajar, sino también, insisto, cómo se enferman o cómo mantienen la salud las comunidades. Entonces, entiende la enfermedad como un proceso social, tratando de explicar cuáles son las condiciones o los determinantes o los elementos que construyen el proceso de salud o enfermedad en relación a los procesos que son económicos, políticos, sociales, ¿sí? Entonces viene a ser una alternativa a esta mirada tradicional y que también está muy arraigada en la construcción de los sistemas sanitarios, ¿ya? Nosotros constantemente en la construcción de los sistemas sanitarios estamos mirando al occidente, estamos mirando a Estados Unidos, estamos mirando a algunos países, entre comillas, de mayor desarrollo europeo, pero no observamos cuál es la influencia de la construcción social de ser un programa sanitario en Chile con las características determinadas de la zona, por ejemplo, macro sur, que es muy distinto a la zona macro norte, ¿sí? Entonces vamos a visualizar ahí que el proceso de salud-enfermedad es complejo y está determinado por diferentes elementos que van más allá de los elementos individuales, ¿sí? Y cuando digo los elementos individuales, no solamente son desde la construcción biológica o incluso social, sino de aquellos elementos que trascienden al espacio social, ¿sí? No solamente desde los factores de riesgo que influyen, sino de cuáles son los elementos estructurales que pudiesen hacer, por ejemplo, que una persona enferme, independiente de su biología, simplemente por estar localizada en un territorio determinado. Entonces, el objeto de estudio aquí va a ser el proceso de salud-enfermedad en los colectivos, en la mirada colectiva y entendiendo el colectivo como un grupo de personas que tiene una historia en común, que comparte una cultura, que comparte significados, valores, ¿sí? Y se trata de poner en manifiesto que las condiciones socioeconómicas van a determinar las posibilidades de enfermar o morir en un momento determinado, ¿sí? Aquí la epidemiología crítica y epidemiología social coloca énfasis en analizar los procesos de reproducción social de los determinantes que afectan el proceso de la enfermedad. Y es entender en el fondo cómo se influencia el proceso de salud-enfermedad por las políticas públicas, por la exposición a ciertas características barriales, pero también a ciertas características a propósito de la posición socioeconómica, muy de la mano de la mirada de la salud colectiva. Entonces, como dice acá, y en un texto, en uno de los dos textos de apoyo van a poder desarrollarlo, hay una mirada que viene a criticar el cómo constantemente se analiza la enfermedad como si fuera un asunto individual, sin observar cómo los procesos sociales van a influir tanto en el grupo como en la sociedad y van a determinar ese nivel más individual, ¿sí? En el ámbito de la salud mental, yo les decía al principio que es un ámbito que a mí me interesa en particular. Vamos a visualizar que la posibilidad de enfermar no solo está determinada por la biología o por la genética o incluso por la relación social, ¿no? Sino también por la posibilidad de acceder a los servicios de salud, a la construcción social del fenómeno de la atención en salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que
no solo vamos a agravarnos, no solo vamos a tener un problema de salud más grave, o vamos a tener más frecuentemente un problema de salud mental por nuestras características personales o sociales, sino también por cómo se visualiza esa enfermedad en el colectivo. Hay una mayor prevalencia de problemas de salud mental graves en los espacios o los entornos donde hay mayor estigma. ¿Por qué? Porque finalmente cuando hay mayor estigma hay menos acceso a los servicios de salud, ¿sí? Por tanto, luego el impacto de la atención en salud mental para las personas que acceden a los servicios va a estar determinado también por las redes que mantiene, por la capacidad de resolver ciertas situaciones, y eso va a estar influido por el barrio, por la comunidad, por donde vive, también por las políticas públicas, obviamente, si es que existen recursos. Ustedes, no sé si lo saben, pero la salud mental es uno de los ámbitos donde en la salud hay menos presupuesto, ¿sí? La salud mental va a estar determinada también por los derechos sociales en el ámbito laboral, ¿sí? En el ámbito de vivienda, etc. Entonces, un ejemplo es la salud mental, que está determinada por todos los factores que ustedes puedan considerar en un determinado grupo. Hacer ese análisis implica mirar de diferentes niveles para ver cómo se influencia y que no queda totalmente cubierto si es que solo lo visualizamos desde la aparición de un cuadro depresivo o no en una determinada persona. Preguntan si es que epidemiología social y crítica es lo mismo, se ocupan muchas veces como fenómenos, tienen algunas precisiones en su origen, pero para efectos de la clase entiéndanlo como lo mismo, ¿sí? Determinantes sociales, sí, efectivamente aquí estamos hablando de determinación social, pero también estamos hablando de factores estructurales y de desigualdad. Y sí, efectivamente son muchos factores los que influyen o que explican, en realidad más que influyen, porque ahí estamos hablando de factores, ¿no? Que explican la aparición o la afectación de los procesos de salud. Esta otra frase que me gusta, que es de una institución que se dedica a hacer este análisis, y que dice: el código postal es más importante para tu salud que tu código genético, ¿sí? Que en el fondo es dónde vives, el lugar que habitas, que marca tu historia, que marca tu historicidad, en el fondo marca tu cultura, puede ser un factor que influya más que tu propia genética en la posibilidad de enfermar o de mantener tu salud, ¿sí? Y esto tiene relación porque, o sea, es importante porque las condiciones que vamos enfrentando día a día, y que se dan donde vivimos, donde aprendemos, donde trabajamos, cuando somos niños, donde jugamos, van a tener un impacto real, ¿sí? Y cada vez mayor en la salud y en la esperanza de vida que ciertas condiciones médicas, ¿sí? Si lo analizamos desde el punto de vista, por ejemplo, ocupacional, la influencia en el juego y determinar cuántos espacios tenemos para el juego puede ser un predictor importante del desarrollo psicomotor, más allá de mi genética o de la atención que reciba, porque puedo tener toda la atención necesaria para poder tener un buen diagnóstico de un retraso en el desarrollo psicomotor, pero resulta que donde estoy no puedo jugar. Y si donde estoy no puedo jugar, o si no hay una persona que pueda jugar conmigo, probablemente va a ser un proceso de mayor lentitud el desarrollo de estrategias para aumentar o para mitigar el efecto del rezago psicomotor. Cuando hablamos de estructura social, tiene que ver con cómo se construyen las sociedades. Estamos hablando de cómo interactúan los grupos, los territorios, cuáles son los elementos culturales que predominan. Es muy distinto pensar la salud en Chile que pensar la salud en Canadá, ¿sí? Y no tiene relación solamente con los recursos, tiene que ver con factores idiosincráticos, tiene que ver con la forma en que el país ha validado o no ciertos derechos sociales, desde el respeto a los derechos humanos que puedan existir y en qué niveles, si estamos en un nivel básico, avanzado de protección de los derechos humanos de un Estado determinado. Y la estructura social tiene que ver con cómo nos relacionamos como país, cuáles son las normas que nos rigen, ¿sí? Cómo nos vinculamos entre nosotros, ¿sí? También entre otras comunidades y los distintos niveles, ¿no? Si vemos Chile, que con su extensión es muy distinto, como decía antes, la macrozona sur con la macrozona norte. Es muy distinto habitar la ciudad de Arica que habitar la ciudad de Punta Arenas.
¿sí? Ahí hay factores sociales que son estructurales, que tienen que ver con cómo nos vinculamos con las instituciones, ¿sí? Cómo nos relacionamos desde el nivel de exposición que tenemos a las horas a la luz del sol, hasta los lugares que habitamos en nuestro día a día, que pueden influir en cómo mantenemos nuestra salud ocupacional, por ejemplo. Entonces, entender la estructura tiene que ver con cómo se organiza un determinado grupo o comunidad en un sentido amplio, ¿no? En esta lógica pudiese ser un país, ¿sí? Aquí otro ejemplo que fue bastante interesante cuando lo vimos en la clase de comunitario con cuarto año, es una comparación de mapas respecto a la mortalidad por COVID de las comunas de Santiago, de la región metropolitana, y la pobreza multidimensional. Entonces, si uno lo analiza, aquí pudiésemos decir, bueno, estos mapas se parecen bastante, ¿no? Entonces, uno solo con mirar los mapas pudiese decir, sí, hay una relación entre la pobreza multidimensional y la mortalidad. Ahora, la pobreza multidimensional es un indicador complejo porque incluye diferentes aspectos como la discriminación, el tema del acceso a la educación, la vivienda, etc. Entonces, uno puede hacer ese desglose y poder analizar de forma más minuciosa por qué hay mayor mortalidad por COVID en esas comunas y qué está sucediendo. ¿Sí? A propósito de lo que ha pasado este año con las votaciones, ¿no? Uno pudiese decir, ¿qué relación hay entre la participación en elecciones, ¿sí? Y la pobreza multidimensional? ¿Sí? Y luego, ¿tendrá alguna relación la presencia de alguna enfermedad con la participación en procesos eleccionarios? Insisto, estoy señalando como variables que uno puede decir, ¿tendrán alguna relación? ¿Habrá alguna vinculación? Eso es un objeto de estudio. Cuando queremos visualizar, en el fondo, qué relación hay entre una determinada afectación de la salud o un proceso de enfermedad, es visualizar que hay muchos factores que están expuestos y puestos en un territorio determinado y que pudiesen tener alguna relación. Y es importante analizarlos. Aquí otra imagen, a mí me gusta mucho la mirada territorial en salud. Este es un mapa que sacamos el primer semestre respecto a un momento determinado, un pantallazo de cuántos casos había en la ciudad de Valdivia activos de COVID. ¿Sí? Y el mapa azulito es la presencia de adultos mayores por distrito censal. Si analizamos estos mapas, ¿qué pudiésemos decir? Si cruzamos esta información. Que pueden tener una correlación. ¿Ya? ¿Qué correlación habría entre la presencia de casos de COVID y personas mayores? Que las personas mayores son un grupo de riesgo. ¿Ya? Pero si visualizamos el mapa de los casos, vamos a ver que aquí lo que dice es que hay, en estas zonas que están más anaranjadas, oscuras, hay más casos confirmados de COVID. Pensemos cómo ha sido la pandemia. ¿Será que los adultos mayores o las personas mayores, esto está como a la mitad de la pandemia, se estaban contagiando más? ¿Eran la mayor cantidad de contagiados eran las personas mayores? Porque tenían solo más riesgo. O sea, las personas mayores se demuestran más los síntomas y por eso son más Eran notificados. los más vulnerables porque normalmente las personas mayores son los que tienen menor cantidad de ingresos y como necesitan más prestaciones de salud, están más propensos a sufrir de la epidemia. Ok, es interesante lo que plantea Viven de David. pensiones también. ¿Ya? ¿Y qué relación habría ahí con las pensiones? Que las pensiones actuales que se recibe ya en tercera edad son, por no decir precarias, no alcanzan como por ejemplo para el hecho de eh, tener acceso a lo que hablábamos anteriormente, a tener acceso a un servicio, una prestación de salud. Ujú.
Entre Ok. ellas el alimento, como todo lo que hablábamos anteriormente, también se puede llevar con el hecho de que son personas que viven de 120.000 pesos mensuales promedio. Ok, pero aquí quizás nos faltan algunos elementos. Esto está en medio de la pandemia, por tanto Valdivia en este momento está en cuarentena. Entonces el nivel de movilidad de las personas mayores estaba muy reducido porque había una serie de restricciones, ellos no podían salir. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué en las zonas donde hay más personas mayores había más contagios? No lo vamos a resolver en esta clase, no es el objetivo. Pero ahí puede ser efectivamente por la búsqueda de alimentos a propósito de la precariedad de los ingresos. ¿Okay? ¿Con quién vivirán las personas mayores? Una persona mayor que tiene una baja pensión, en la mayoría de los casos vivirá de su pensión o vivirá con alguien. ¿Cómo se construyen las familias? ¿Las personas mayores viven solas principalmente o tienen a cargo personas en su domicilio, viven aglutinadas, viven con hacinamiento, etcétera? Y luego, otros factores en estas zonas, además donde están concentradas las personas mayores, es la zona una zona de clase media y media baja, ¿sí? O de una posición económica más desfavorecida en la ciudad de Valdivia. Entonces, no podemos simplemente decir, sí, que las personas mayores se contagian más. Ya, hay que preguntarse por qué. Esa es la caja negra, es por qué. Y eso no va a tener solamente una explicación, no solamente va a tener que ver con el ingreso, no solamente va a tener que ver con el riesgo biológico de enfermar, porque la trampa en el análisis es que digamos, no, es que las personas son más de riesgo, las personas mayores tienen más riesgo. Sí, pero no salían. La movilidad de las personas mayores era muy baja en ese momento. Entonces, hay otros elementos que nos pueden explicar el por qué aparece. Ahora, estos son mapas que explican la presencia de casos. El mapa anaranjado no dice si estas personas son mayores o no. Dice solamente que hay mayor presencia de casos. Ahí pudiésemos decir, sí, es que en realidad las personas mayores en general tienen una posición socioeconómica menor en comparación a otros grupos etarios por el tema de las pensiones. Entonces lo que puede ocurrir es que haya mayor presencia de casos porque hay una posición socioeconómica más desfavorecida. En realidad aquí no me habla de las personas mayores, me habla de la posición económica, ¿sí? Etcétera. Entonces esa es la construcción que hay que hacer, que es más compleja que simplemente hacer la relación causal. Lo que quiero dejar instalado como un elemento central de esta clase es que tenemos que salirnos de esta lógica causal lineal, donde un factor explica la afectación de la salud, o dos o tres factores, sino que tenemos que meternos en la caja negra y tratar de ver cómo se relacionan esos factores. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que trabajar desde distintos niveles, ¿sí? Y aquí hay diferentes estrategias metodológicas que se ocupan en el ámbito de la investigación, de la epidemiología social y de la salud colectiva. Y entre ellas están los estudios multinivel, los estudios de áreas pequeñas, los estudios ecológicos que analizan grupos, que finalmente son formas de mirar con diferentes niveles de atención, considerando elementos territoriales o considerando también qué es lo que pasa a nivel individual y a nivel macro social o a nivel social, haciendo una vinculación heterárquica, si se quiere, sin visualizar cuál es la jerarquía en la aparición o la afectación de la salud, ¿sí? Es un análisis que es contextualizado, que incorpora elementos micro, meso, macro, para poder entender el por qué ocurre la enfermedad, ¿sí? No solamente nos preocupamos del aspecto biológico, nos preocupamos a la vez del aspecto social y luego nos preocupamos del social, digo, barrial o de la comuna, por ejemplo, pero también nos ocupamos de la situación estructural. Cuando analizamos por qué aparece la enfermedad de COVID en las personas mayores de forma más frecuente en ese lugar, tenemos que analizar cuáles son las condiciones materiales de esos lugares, cuáles son las características individuales de esas personas que viven ahí, cuáles son las políticas públicas, cómo es el proceso de atención en salud, por ejemplo, porque se planteaba hace un momento que a lo mejor tienen menor acceso producto de que sus ingresos son más bajos, pero lo que sucede ahí es que las personas pensionadas tienen acceso, en la mayoría gratuito, a la salud pública, ¿sí? Que es aquella que en la pandemia por COVID ha ejecutado la mayoría de las acciones preventivas y de atención a propósito de la estrategia de trazabilidad, etcétera, ¿sí? Y que están más cercanas en el territorio. La pregunta es, ¿será por eso
¿Será un tema solamente de acceso, de que no pude acceder y me enfermé? ¿O estaré más expuesto porque resulta que vivo con alguien que tiene que salir a trabajar? ¿Sí? ¿O resulta que es además mi tema de ingresos por un tema estructural, ¿no? Como de derechos sociales a la vivienda? Por ejemplo, tenemos viviendas pequeñas, estamos hacinados y eso tiene que ver con la política de vivienda del país. Luego eso influye en que yo viva con más personas y esas personas, como no tenemos los ingresos suficientes, tienen que salir a trabajar, entonces están constantemente en movilidad. Y luego a nivel individual, como yo soy una persona mayor, que tengo un mayor riesgo desde el punto de vista biológico, la posibilidad de que yo me enferme efectivamente es mayor. Y luego la posibilidad de que yo muera es mucho mayor todavía. Pero eso no se explica solamente porque yo sea una persona mayor. Tiene una explicación de por qué de dónde vivo, de con quién vivo, de qué características tienen esas personas que viven conmigo, y luego de las políticas públicas y de cómo se configura la sociedad. Porque si yo tuviera una casa más grande, podría aislar a esa persona que trabaja todos los días. Por tanto, mi expresión biológica, mi riesgo biológico por ser una persona mayor, estaría mucho más mitigado y sería de menor riesgo. Entonces, ¿se Profe, entiende la asociación entre los elementos? ¿Sí? sí, sí, se entiende, profe, pero entonces sería como un análisis desde dentro hacia afuera, por decirlo de alguna forma. O, Vamos a decirlo como un análisis multidireccional de forma eh, sincrónica, ¿sí? ya. Porque, porque nuevamente, si no vamos a hacer la explicación desde que el nivel individual es el que influye lo social, o el nivel social es el que influye lo individual. Si es Y que, nuevamente, bueno, aquí están mirados desde una forma jerárquica, o sea, tienen el mismo impacto. Y en algunos momentos lo individual va a tener mayor preponderancia, lo social va a tener mayor preponderancia, los procesos de salud y enfermedad no van a funcionar de forma estándar. claro, o sea, igual yo no me refería como algo estático, sino como algo dinámico que va como analizando como todo después en conjunto. Pero sí, entiendo, profe. Ahora sí me va quedando claro. Igual es complicado de entender, sí. Es complicado, pero insisto, es una pincelada porque quiero que se queden con esa idea, ¿no? Como lo que quiero aquí es como influir en la mirada de cómo interpretan la aparición de un proceso de salud, o sea, un proceso de enfermedad o de salud, ¿sí? Aquí hay otra imagen que es un estudio que analizó los índices de privación, o sea, se llamó índice de privación, eh, considerando el porcentaje de analfabetismo, el porcentaje de desempleo y de trabajadores manuales, eh, analizando la privación material en los municipios españoles, ¿sí? Eh, y lo que hizo fue hacer una lógica espacial, ¿no? Visualizar en el fondo si tenía que ver con determinados municipios y se pudo observar que efectivamente habían influencias según las características del municipio y del territorio que iban a influir en esto independiente del nivel, por ejemplo, de analfabetismo, ¿sí? Y aparecían elementos que en ciertas zonas había mayor concentración, ¿sí? O mayor afectación del objeto de estudio y que eso no se explicaba solo por el indicador, por ejemplo, del desempleo, sino que se visualizaba que el desempleo estaba determinado por las zonas productivas, ¿sí? Eso tenía influencia en el analfabetismo porque había menor acceso a los aspectos educacionales históricos, porque el analfabetismo generalmente se asocia a las personas de mayor edad, ¿no? Porque hoy día el acceso a la educación es mucho más universal. Y la visualización de los trabajadores manuales que se relacionaba con tener menor acceso a la educación, por tanto tener trabajos que eran más primarios, ¿sí? Y lo visualizaban espacialmente. Entonces luego hacían el análisis de cómo eso podía influir en la salud. Entonces, incluían diferentes niveles de observación, algunos factores que eran individuales como el analfabetismo, o el porcentaje de trabajadores manuales que no es un factor individual, sino que tiene que ver con uno más comunitario, ¿sí? Porque no se explica solamente por el individuo. Entonces, vuelvo a la figura de la telaraña y con eso termino. ¿Sí? Cuando queremos analizar los procesos de salud-enfermedad, tenemos que analizar la telaraña, sí, pero además tenemos que analizar dónde está ubicada. ¿Sí? Preguntarnos por qué está ahí, preguntarnos quién la tejió, ¿sí? ¿Qué función cumple? Para la araña tiene una función, para el lugar cumple otra función,
quiénes se benefician, quiénes se ven afectados. El análisis de la telaraña no basta visualizar dónde está firmada y cuáles son los factores que la construyen. Esa es la lógica causal o multicausal incluso. ¿Sí? Hay un análisis que va más allá de eso y que tiene que ver con factores que no son evidentes y que incluso no es muy fácil resolverlos con una medida. ¿Sí? Y esa es la crítica que hace la epidemiología social a la epidemiología tradicional. Y que quisiera que de alguna forma esta clase influya en la forma que ustedes también miran los procesos de salud-enfermedad. ¿Sí? No solamente desde la lógica multicausal, sino con distintos niveles de observación y entendiendo que hay factores que no estamos observando y que tienen que ver con la caja negra, y meterse a la caja negra es analizar esos factores, y eso es un análisis que es complejo, ¿verdad? Que pueden ir haciendo a diferentes niveles, tanto en la atención individual de una persona, como en un trabajo más comunitario, etc. Eso es lo que le quería contar hoy día. Agradece bastante la participación y las preguntas. Uno de los textos que están de apoyo habla de las falacias en el análisis de este tipo, y es interesante porque plantea en el fondo que a veces sacamos deducciones que son erróneas, simplemente mirando niveles individuales o mirando niveles colectivos y transfiriendo esos análisis a toda la población sin considerar estos multiniveles, ¿no? Entonces eso es interesante también para quienes revisen los textos de apoyo.